Vamos en esta noche a meditar un momento en la palabra del Señor. Yo invito a que abra la palabra en el Evangelio según San Juan. Siempre dando las invitaciones, dando la bienvenida también a los amigos que están sintonizándonos a través de las redes sociales. Y esperando que en esta noche el Señor hable a cada uno de nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. San Juan capítulo 12 y el verso 44. San Juan 12, 44. Gloria a Dios. Estaremos meditando en esta noche de las tinieblas a la luz. Bendito el nombre del Señor. San Juan 12, 44. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Oremos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, le pido en el nombre poderoso de Jesús que hable, Señor, a cada uno de nuestra vida, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que su palabra, Señor, sea llevando vida a aquellos que están muertos espiritualmente, Señor amado. En el nombre de Jesús, hable al oyente, Señor. En el nombre de Jesús, quédese con nosotros, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Como le dije, estaremos meditando en el tema de las tinieblas a la luz. Toda persona que no ha recibido a Jesucristo, que todavía no ha abierto la puerta de su corazón, anda muerto espiritualmente hablando. Vive en su carne, camina en su carne, pero no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas que están en él no lo llevan a ningún lado. Una persona que está en tinieblas es como que apagara la luz en este momento. Y no sabíamos para dónde vamos. Pero cuando recibimos a Jesucristo, que aquí nos dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir, para todos aquellos amigos que no han recibido a Jesucristo, que no lo han aceptado en esta noche, que todavía no han abierto la puerta de su corazón, déjeme decirle, lastimosamente, usted está en tinieblas. Usted va en un rumbo que no tiene dirección. Usted necesita esa dirección, usted necesita ese camino, usted necesita esa verdad, usted necesita la salvación para su alma. Bendito el nombre del Señor. Y usted también necesita la luz de Cristo para que alumbre a su vida y vea por dónde está caminando. Todos aquellos que hemos creído que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ya nos guiamos con un entendimiento, sabiendo de que si nosotros le fallamos al Señor, estamos en peligro. ¿Por qué? Porque dice que el enemigo de vuestras almas anda como león rugiente viendo a quién devorar. Sabemos de que el león en la selva busca la presa más débil, busca la presa que está dormida, busca la presa que está desapercibida. Por eso todo creyente que ha venido a los pies de Jesucristo ya no tiene que estar durmiendo, ya no tiene que estar acomodado, ya no tiene que estar desaprevenido, ya no. Nosotros ahora tenemos la luz de Cristo. Y cuando nosotros tenemos la luz de Cristo es para que alumbremos a aquellos que están en tinieblas. Aleluya. Tenemos que ir nosotros alumbrando a aquellos que no tienen esperanza. ¿Y cómo podemos alumbrar? Cuando nosotros predicamos la palabra a aquel que todavía no ha recibido a Jesucristo, nosotros le estamos llevando aquella luz
para que él vea y entienda de que en el lugar que él está en tiniebla. Y que si él se sigue guiando por ese camino de oscuridad, lo va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque la persona que no ha recibido a Jesucristo peca, peca, peca y sigue pecando. Y la palabra del Señor dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y paz a nuestras almas. Entonces, ahora, todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo, tenemos vida, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos luz, tenemos sal, porque dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Y la sal, si es insípida, no tiene sabor. Entonces, un cristiano que no alaba a Dios, que no ora, que no se congrega, que no habla de Cristo, es un cristiano insípido, es un cristiano simple. Amén. Entonces, para que nosotros le demos ese sabor, Jesucristo dijo, ustedes son la sal de este mundo, usted es la luz de este mundo. Pero si aquel que ha recibido a Jesucristo se alejó de los caminos del Señor y volvió al pecado, ¿cómo lo dice la palabra que es? Vuelve como el perro, dice, como la puerca lavada a enlodarse. Entonces, nosotros tenemos, amados hermanos, que estar apercibidos de todas estas cosas. Nosotros que hemos recibido a Jesucristo ya no somos ignorantes. Hemos pasado de la ignorancia a la sabiduría. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de muerte a vida. Amén. Hemos pasado de no tener esperanza a tener una esperanza puesta. ¿En quién? En Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe. Por eso, lastimosamente, muchas veces, muchos creyentes, por falta de lectura de la palabra del Señor, son contaminados por un chisme, son contaminados por una mala mirada, son contaminados por cualquier cosita. Por eso nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, porque en ellas se os parece que está la vida eterna. Amén. Y aquí sabemos que la palabra es el mapa que nos lleva a la vida eterna. El día de hoy estuve compartiendo con un compañero de trabajo, un amigo. Si él me mira a través de las redes sociales, su nombre no lo diré, pero el día de hoy estuvimos sentados ahí y hubo un sentir en mi corazón de decirle y preguntarle cosas a él que quizás él ignoraba. Y una de las cosas que le dije, ¿te puedo hacer unas preguntas? Le dije. Me dice, claro, dime. Le digo, porque él cuando me pregunta y me dice, ¿cómo estás? Yo le digo, bendecido. Oh, qué bueno, gloria a Dios. Entonces, el Señor me puso ese sentir en decirle y preguntarle a él que si él estaba convencido de lo que él estaba hablando, tenía conocimiento de eso. Y le digo, te voy a hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Tú sabes qué quiero decir cuando yo digo bendecido? Porque tú otras veces me dices, y yo te pregunto a ti cómo estás, y tú me dices lo mismo, yo también estoy bendecido. Le digo, ¿sabes qué es la palabra bendecido? Y me dice, sí, o sea que Dios está con nosotros, que Dios, la bendición de Dios está con nosotros. No, le digo. Bendecido es que Cristo vive en nosotros. La bendición del Padre envió a su Hijo en propiciación por nosotros, perdonarnos, y ahora Él vive en nosotros. Por eso nosotros, un cristiano le dice, ¿cómo está? Bendecido. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Entonces nosotros, si decimos que Cristo vive en nosotros, tenemos que reflejar verdaderamente si Cristo verdaderamente está en nosotros. Aleluya. Y le digo, porque de una palabra, de una boca le digo, no puede salir lo malo, ni tampoco puede salir lo bueno. O sea, te defines a una porque no puedes estar en las dos. No puedes claudicar en dos pensamientos. Dices una mentira y dices una verdad. Estás divagando en dos pensamientos. Y la Escritura nos dice a nosotros que no podemos amar a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces,
dije, ¿sabes qué quiere decir la palabra amén? Porque tú me dices amén. Me dice, no, no sé. Amén quiere decir así sea. Es cierto, es verdad. Estás confirmando aquello. Entonces, y le digo, ¿sabes qué quiere decir la palabra aleluya? Y me dice, no, tampoco no sé. Le digo, por eso es necesario, le digo, que tener a Jesucristo, recibir a Jesucristo en nuestra vida, para saber dónde estamos parados, le digo. Porque tú repites todo lo que yo te digo. Y qué bueno, eso es bueno, me gusta, me agrada. Y por eso el Señor me puso este sentir en decirte esto, le digo, para que no ignores lo que tú estás diciendo. Y tú necesitas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, para que ahora sí, con el entendimiento que ahora ya tienes, tú sabes lo que estás diciendo. Pero si no, nada más lo estamos diciendo como las palabras dice que se lo lleva el viento, ¿verdad? Entonces, para que esas palabras no se las lleve el viento, nosotros tenemos que recibir a Jesucristo y ser uno con Él. Y uno con el Padre. Amén. Uno solo somos, dice la Escritura. Entonces, le digo, ¿sabe qué quiere decir aleluya? No, no sé. Alabado sea el Señor. ¿Sabía usted? Alabado sea el Señor. Pero muchas veces decimos, aleluya, amén. Y hay gente que lo dice solo hasta en una conversación lépera la dicen. O sea, no saben lo que están diciendo. Por eso el Padre cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben a quién estaban crucificando. Y le empecé a explicar muchas cosas. Le empecé a explicar que si tiene una imagen él en su casa que él adora, yo le dije, ¿sabes qué? Esa imagen tiene un demonio detrás de ella. Dice la Escritura que tiene un demonio detrás de ella. Y me dice, no sabía eso tampoco. Y le digo, qué bonito cuando el Señor nos pone ese sentir de decirle a aquella persona. Y le compartí esos minutos que estuvimos en el receso, le compartí la palabra del Señor. Y él se fue contento. Y se fue con aquella duda que quizás tenía, ahora ya no la tiene. Entonces yo le digo, ahora es necesario que tú recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ya se terminó la conversación y cada quien para su lugar. Pero él me dice, muchas gracias, Elvin, Dios te bendiga. Entonces le digo, por eso es necesario de que aquel que dice que tiene a Cristo se tiene que reflejar, se tiene que ver, se tiene que notar. Pero si usted dice, yo soy cristiano y nunca alaba a Dios, yo soy cristiano, nunca se congrega, yo soy cristiano, pero no le habla de Cristo a las demás personas, entonces ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Tenemos sal o ya estamos insípidos? Entonces, de las tinieblas a la luz nos ha llamado el Señor. Y nos ha llamado para que nosotros demos luz en medio de las tinieblas. Que la gente vea que en nosotros hay un cambio. Que en nosotros hay algo diferente. Que Cristo verdaderamente es un Cristo vivo y que tiene poder y que vive y permanece para siempre. Porque la Escritura que el hermano nos decía que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Mucha gente adora una cosa muerta. Amén. Adora algo que está ahí figurado. Pero no tiene vida. No le puede contestar. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él vive porque resucitó al tercer día con poder y con gran gloria. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito el nombre del Señor. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Mire esa palabra. O sea, el Hijo no venía porque Él quiso, sino porque el Padre lo envió para salvar a esta humanidad. Y dice en el verso 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para todas aquellas personas que no han recibido a Jesucristo, yo hoy le digo, usted necesita recibir a Jesucristo para que ya no viva en muerte, para que ya no viva en pecado, sino que venga de la muerte a la vida, venga de las tinieblas a la luz y sea luz en medio de las tinieblas. Verso 47. Al que oye mis palabras
y no las guarda, óigalo bien, esto es muy importante. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí hay algo muy importante en este verso. Y dice, al que oye mis palabras y no las guarda. Sabemos de que, por ejemplo, yo a mi compañero de trabajo, yo le compartí la palabra el día de hoy. Él escuchó muy bien y muy claro. Se lo expliqué bien bonito, como en esa noche lo estamos explicando la palabra del Señor. Y esta palabra no es mía, sino es del Padre, quien envió a Jesucristo. Y ahora estamos nosotros, hombres que amamos a Dios y que buscamos al Señor, y estamos compartiendo esta palabra, porque de gracia recibiste, dad de gracia lo que por gracia recibiste, dice la Escritura. Entonces, el que me oye mis palabras, o sea, estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y aquí, hablando Jesucristo, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque yo no he venido a juzgar al mundo. Amén. Sino a salvar al mundo del pecado, del error, de las tinieblas. Pero muchas personas, lastimosamente, en esta noche, quizás van a decir, oh, qué bonita predicación. Qué bonito. Pero todavía no es mi día. Yo le puedo preguntar a esa persona, todavía no es su día, pero ¿quién le asegura el día de mañana que usted va a estar vivo? El día de, en unos minutos, en una cuestión de segundos, usted puede perder la vida. Pero si usted se va sin Cristo, se va sin esperanza, se va sin salvación. Pero si usted muere hoy y recibe a Jesucristo en su corazón, déjeme decirle que usted tiene la gloria ahí arriba ganada. Porque usted no ha rechazado la palabra del Señor, sino que la ha guardado, la ha atesorado, la ha hecho suya. Amén. Entonces, y dice el verso 48, el que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. O sea, aquí está hablando de aquella persona que se le predicó en la tierra, murió y no recibió a Jesucristo. Dice la Escritura en Hebreos de que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Esta persona, el que rechazó el mensaje de salvación, no quiso aceptar a Jesucristo en su corazón y dice, no me recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que yo os he hablado, esa lo juzgará. ¿Por qué? Porque esa palabra es verdad. Y el que la recibe, recibe salvación. El que recibe, recibe a Jesucristo. El que recibe a Cristo, recibe al Padre. Y tiene una esperanza viva, que cuando Él muera, tiene una esperanza que el Señor lo va a llamar a su presencia. Amén. Pero aquella persona que no recibe y rechaza esta palabra lo va a juzgar en aquel día, porque les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Les predicaron en la tierra, pero lo rechazaron la palabra. Y la palabra decía que Jesús no juzga, pero la palabra que Él había hablado, esa los iba a juzgar en aquel día. Cuando seamos llamados todos, dice que buenos, malos e injustos vamos a ser llamados ante la presencia del Señor para ser juzgados cada uno de nosotros. Como cuando se nos lleva, ¿verdad?, un abogado ahí a la par de nosotros. ¿Quién va a ser el abogado defensor de nosotros? Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él va a defender a su pueblo. Aquellos que recibieron a Jesucristo le va a decir, Padre, dame la autoridad de que este hijo pase, porque él me recibió en la tierra. Él no me rechazó, pero a este échalo para afuera, porque él se le predicó la palabra, pero me rechazó. Y ahora la palabra que tú hablaste por medio de mí, cuando yo fui a la tierra, ellos rechazaron. Así que ahora al fuego eterno, con Satanás y sus demonios. Qué tremendo va a ser. Qué tremendo va a ser. Hay muchas personas que dicen, uy, ¿cómo juzgan? Nosotros no juzgamos. Lo que juzga es la palabra del Señor. Amén. Nosotros lo que predicamos, lo que hablamos, es lo que está en la palabra del Señor.
Si a usted se le hace difícil, es porque usted todavía anda en pecado, es porque usted todavía es rebelde a la palabra del Señor. Pero es necesario de que hoy entienda y vea que lo que Jesucristo decía, yo no he venido a juzgar al mundo, sino que la palabra los va a juzgar. Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Porque para eso envió el Padre a Jesucristo a este mundo, para que todo aquel que en él cree, dice San Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todos aquellos que rechazan a Jesucristo se van a perder en la gran condenación. ¿Por qué? Por haber rechazado la palabra del Señor. Si usted en esta noche quiere pasar de muerte a vida, sin esperanza, a que tenga una esperanza viva, hoy reciba a Jesucristo, no lo rechace. No rechace a Jesucristo. Hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Hoy estamos predicando la palabra que trae salvación para nuestra vida. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en aquel día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La palabra del Señor también nos habla en Mateo a nosotros. Y le dijo Jesucristo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, oiga lo que dice, ya ha sido condenado. O sea, la persona en esta noche que me mira y dice, otro día, ya lo rechazó, usted está en condenación todavía. Usted no tiene esperanza, usted está en condenación. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, ya ha sido condenado. O sea, desde el momento que dice, no, hoy no, ya ha sido condenado, ya está condenado. ¿Por qué? Por haber rechazado la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra que nos cambia de muerte a vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora quiero que me acompañe a Primera de Pedro. Dele adelantito unas cuantas paginitas. Primera de Pedro. Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de qué dice? De las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando a todos aquellos que reciben a Jesucristo. Aquellos que no reciben, que no rechazan la palabra del Señor. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais mi pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia. Toda aquella persona que rechaza a Jesucristo todavía no ha alcanzado la misericordia. Pero aquel que recibe a Jesucristo alcanza la misericordia que tuvo Dios, el Padre, para enviar a su Hijo a morir en la cruz de Calvario por usted y por mí y por todos nosotros. Así que, amados hermanos, es necesario recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y obedecer a su palabra. Porque sabemos de que la palabra, Jesucristo hablando, dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero el apóstol Pablo también hablaba
y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaba pruebas, luchas, dificultades. Él no se avergonzaba. Mucha gente se avergüenza del Evangelio. Pero en aquel día también la palabra dice que el Señor también se va a avergonzar de ellos, por lo cual ellos se avergonzaron de Él aquí en la tierra. Entonces, en esa noche, el tiempo ha transcurrido. Yo espero de que hayan entendido el mensaje de salvación. Y quizás les voy a dar un verso más. Quiero que me acompañen en San Juan 3:18. Ahí mismo. San Juan 3:18. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. San Juan 3:18 hasta el 21 estaremos leyendo. Mire lo que dice. Esta es la condenación. Que la luz, o sea, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren qué palabras más poderosas. Poderosas para todos aquellos que no hemos rechazado la luz de Cristo. Ahora nosotros estamos en luz y ya no podemos estar cometiendo pecado a como la gente lo hace, a como la gente vive en el mundo haciendo pecado a como ella quiere. Quisiera que me acompañe también a Romanos, con eso vamos a ir terminando. Romanos capítulo 6 y el verso 11 al 14. Romanos 6, 11 al 14. Gloria a Dios. Dice, quiero que leamos el verso 1 primero. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora vamos al 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en vuestra concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, todos los que hemos pasado de muerte a vida, ya no tenemos que seguir cometiendo pecado como la gente lo hace hoy en día. Si usted tomaba, se emborrachaba, ahora ya no lo va a hacer. Dice la Escritura que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Si usted anda de mentiroso todavía, déjeme decirle que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Todo aquel cristiano que todavía anda mintiendo, anda chismeando por ahí, déjeme decirle que usted todavía está en tinieblas. Usted necesita acercarse a Jesucristo, pedirle perdón y arrepentirse de corazón y buscarse, acercarse a Él. Porque la palabra del Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y Él dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Si nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para levantarnos nuevamente. Si usted todavía vive en pecado, hoy es la noche de salvación. Reciba a Jesucristo como Salvador de su alma y no rechace la palabra del Señor, la que hemos predicado en esta noche, porque el mismo Jesucristo, miramos lo que dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero en aquel día, la palabra que yo os he hablado
esa los va a juzgar. Así que, amados hermanos y amigos que me miran a través de las redes sociales, los que estamos aquí presentes, no rechacemos el mensaje de salvación. Pero si lo atesoramos, tenemos esperanza que un día volaremos con Él en los aires. Cerremos nuestros ojos.